comenzar con esta clase que pues a manera de introducción sobre este curso de sistemas de información geográfica. Yo sé que pues muchos de ustedes tienen ya bastante conocimiento en los sistemas de información geográfica, pero pues es bueno hacer un recordatorio y sobre todo tratar de contextualizar a quienes tengan menos dominio, menos conocimiento de esto. Los sistemas de información geográfica, creo que, como vemos en la diapositiva, pues prácticamente lo que hacen es representar elementos del mundo real, ¿sí?, a través de ciertos formatos para pues su utilización con fines de resolver algún tipo de problema. Se llaman sistemas de información geográfica porque la información que manejan pues está ubicada sobre algún espacio sobre la superficie de la Tierra y pues nos permite tomar ciertas decisiones en torno a esos objetos espaciales que estemos observando. Entonces, bueno, en la palabra sistema significa que tiene varios componentes, que todos estos componentes actúan entre sí para producir una salida, un producto que contiene información espacialmente georreferenciada, ¿no? En la siguiente diapositiva aparecen dos conceptos. El primero de ellos, como podrán leerlo, pues hace bastante énfasis, o tal vez se trata de resaltar la parte que se refiere a los sistemas de información geográfica como una herramienta de computadora, una herramienta que pues está basada en una computadora y todos sus componentes, y que maneja información, la adquiere, la almacena, la analiza para pues producir salidas tipo mapa, por ejemplo, que nos puedan servir para alguna decisión. El segundo concepto es un concepto un poquito más enfocado a la parte lógica, diríamos, de los sistemas de información geográfica, para qué sirven más que cómo están conformados, ¿verdad? Y vemos que pues habla de herramientas, que estaría la parte computacional allí, metodologías y también pues mantiene en común el almacenamiento, el despliegue, la consulta de los datos. Ya aparece el término geoespacial y el complemento de pues para qué sirve un sistema de información geográfica, que es para tomar decisiones en torno a un problema o a una situación en particular. Elementos comunes que podemos ver en ambos conceptos, diría yo, la parte de aquí si vemos geográfica y aquí geoespacial. Ambos se refieren a que son elementos que están ubicados sobre la superficie de la Tierra. La parte digital, que son elementos pues son archivos digitales y que se manejan pues a través de un software específico. Hay varios software SIG, ¿no? De hecho, muchas veces hablamos de SIG refiriéndonos exclusivamente al software, cuando en realidad pues el software es solamente uno de los componentes de los sistemas de información geográfica, como vamos a ver más adelante. Luego, esta diapositiva nos muestra dos características relevantes de los sistemas de información geográfica, ¿no? En el lado derecho vemos que se trata de datos espaciales, o sea, haciendo referencia al concepto anterior, son elementos, son objetos espaciales, son entidades espaciales que están ubicados sobre algún lugar del globo terráqueo, ¿sí? Entonces tenemos la opción de visualizarlos como tales en cuanto a su forma y en cuanto a su ubicación, y tenemos los datos descriptivos. Los datos descriptivos, como vemos, pues es una tabla que tiene varias columnas, en donde pues cada columna tiene una característica específica. Estas columnas, como el caso del nombre, la dirección, la ciudad, la calle, el código postal, se denominan atributos de las entidades espaciales. Estos son los atributos de las entidades espaciales que están ubicadas acá en este
en este espacio. Entonces se complementan debido a que cualquier objeto espacial que yo visualice sobre el espacio terrestre, sobre la Tierra, pues tiene sus características anotadas y almacenadas en esta tabla que se llama tabla de atributos en términos de SIG, y que pues a través de la unión de ambos nosotros podemos interactuar para conocer ya sea datos específicos de un objeto espacial que están contenidos acá, o ubicación de este objeto espacial a través de la tabla de atributos, ¿no? Entonces pues cuando estamos manejando un software vemos fácilmente que si yo me ubico sobre un elemento que está en la parte espacial, inmediatamente este elemento se ve señalado, se ve seleccionado, se ve ubicado en esta tabla, que es la tabla de atributos. Esta diapositiva nos muestra que los sistemas de información geográfica, pues digamos que en su implementación y en su aplicación tienen este recorrido. Esta sería la ruta, digamos, de un sistema de información geográfica, ¿no? Ubicamos un objeto espacial o una entidad espacial sobre el mundo real. De esta tomamos los dos datos que ya mencionamos, la parte espacial, que vamos a verla también con más detalle más adelante, y la parte descriptiva o de atributos, y ambos los introducimos a un sistema de información geográfica a través pues del componente tecnológico, ¿no? A través de la computadora con sus características de memoria RAM, de teclado, de CPU, en fin, toda la parte física de la computadora, que tiene un software SIG que nos permite entonces manipular esta información, para almacenarla, para manipularla, para seleccionarla, para desplegarla. Y finalmente, luego de ciertos procesos que convengan, esos procesos que consideremos importantes, pues se va a producir una salida, un producto, por ejemplo la impresión de un mapa, la impresión de un informe, la impresión de una gráfica, que va a llegar a una persona o a un grupo de personas que son los usuarios o los interesados en esos resultados, ¿verdad? Entonces pongamos el ejemplo de que necesito conocer cuáles son las áreas potenciales para la ubicación de un supermercado. Se hace un estudio con ciertos lineamientos específicos de estudio de mercado, y esta persona, como un empresario, pues va a tener un mapa, por así decirlo, donde va a tener señalizado cuáles son las zonas, las áreas, los barrios que en una ciudad tienen mayor potencial para poder ubicar un supermercado, ya sea por acceso, por densidad poblacional, por pues incluso poder adquisitivo de las personas, etcétera. Entonces es importante observar que en las tres fases, obviamente, la participación de las personas es determinante. O sea, si no hay personas que sepan tomar los datos en el mundo real, que sepan manejar los datos en el software y en el hardware, y que sepan aprovechar los datos en su producto final, pues no tendría mucho sentido. Implica varios procedimientos. Si hablamos de un estudio de mercado, pues los que estudian economía sabrán cuáles son los procedimientos más adecuados para hacer un estudio de mercado. Pues se van a generar datos, se van a recabar datos que nos permiten generar información. Ya sabemos por concepto que la información son datos debidamente organizados, debidamente analizados, y pues en toda esta parte la participación de técnicos, de científicos, de personas especialistas, pues es importante. ¿Qué hacen los SIG o qué funciones cumplen los sistemas de información geográfica? En el primer ítem dice involucrar una gran cantidad de entidades espaciales, objetos espaciales, y pues ver las relaciones que existen entre estas entidades. Cuando hablamos de estas relaciones, pues pueden ser relaciones específicamente espaciales. Pongamos el ejemplo, ¿cuántos ríos hay dentro de un departamento?
como los departamentos de Guatemala. Esa es una relación estrictamente espacial, pero también hay otras relaciones que no son precisamente, es decir, se dan en el espacio, pero no significa que el objeto espacial A esté sobre o dentro de el objeto espacial B, sino que pueden estar pues a distancia y tener relaciones de otro tipo, una relación comercial, por ejemplo, una relación de educación, por ejemplo, como el caso de Quetzaltenango, que pues es un centro que concentra varias actividades económicas importantes y que entonces pues personas de otros municipios tienen una relación comercial que claro se puede visualizar también de manera espacial, ¿no? A qué distancia quedan, quiénes son más colindantes, qué municipios son colindantes que tengan más relación comercial, como la conurbación que se está dando, etcétera. Conocer de antemano, en el segundo ítem, conocer de antemano el resultado de combinar las variables geográficas en distintos escenarios para escoger la mejor alternativa. Pues tal vez una de los ejemplos que pueden caber en esta segunda función es bueno, el ejemplo de un centro comercial que les mencionaba anteriormente es útil para esta parte. Decir cuáles son las áreas, las zonas que tienen mejores condiciones económicas, demográficas, de transporte, etcétera, para poder ubicar un centro comercial y elegir entonces la zona que tenga el mejor potencial. O también pues relacionar algunas variables para entidades espaciales para conocer escenarios y tomar decisiones o alternativas. Uno de los ejemplos que suele utilizarse es digamos ubicar un condominio, ubicar una colonia en un área que esté exenta de amenazas ambientales, de una amenaza por deslizamientos, de una amenaza por inundaciones, de una amenaza por desbordamiento de un río, que también es una inundación, pero bueno, de otro origen, y entonces tomar una decisión en torno a ello, ¿no? Es decir, tener dos entidades espaciales, por ejemplo la entidad de inundaciones, mapas de las inundaciones de un área y un mapa sobre combinarlo con un mapa de población para ver qué poblaciones van a ser más afectadas ante un desbordamiento de un río, ante una inundación, ante un deslizamiento. El tercer aspecto dice mantener la información actualizada para medir cambios y evoluciones de un fenómeno. Bueno, ahorita pues uno de los ejemplos que más cabrían acá, un ejemplo bastante práctico de observar es, por ejemplo, la evolución que tiene un huracán o una tormenta como las que recién sucedieron en el país. Como es que pues en el día 1 se encuentra más al sur, en el día 2 ya está en la parte central tal vez del país, en el día 3 va hacia el norte, y en el día 4 ya lo ha abandonado. Pues podemos a través de un sistema de información geográfica representar esa situación o lo que está sucediendo con la pandemia actual del COVID-19, en donde a través de un mapa, que si algunos han visto en Facebook, creo que sí, hay varias representaciones, una de ellas por la carrera de Administración de Tierras de la División de Ciencia y Tecnología, en donde se representan cómo los casos van avanzando a través de todo el país, y pues aparecen gráficas y aparecen colores y aparecen números que muestran cómo pues lamentablemente ese número va creciendo paulatinamente, ¿no? Los sistemas de información geográfica, como vimos en la gráfica, en las gráficas primeras, en las diapositivas de inicio, perdón, pues tienen dos elementos muy importantes: el dato espacial y el dato descriptivo. Dicho de otra manera, el dato espacial nos dice dónde se encuentra ese objeto espacial y nos dice qué forma tiene. En verdad es fácil, por ejemplo, ver la forma de un río, que es una línea múltiple, o de una carretera, donde se encuentra ubicada, es decir, donde hay carreteras, por ejemplo, si viéramos asfaltadas y no asfaltadas, y eso lo podemos ver. Y los datos descriptivos que están en la tabla de atributos y que nos anotan
pues características de los diferentes caminos, si fuera el ejemplo las características que tienen esos caminos que estamos mostrando en el mapa, ¿no? Características como por ejemplo tipo de cobertura, es decir, si es asfalto, si es pavimento, si es adoquín, puede ser terracería, la longitud, cuánto mide ese camino. Otro aspecto podría ser el ancho del camino, pues si tiene si son más anchos o menos anchos, y como consecuencia si son de 2 vías o si es de una vía, por ejemplo. Entonces a eso se refieren ambos elementos, los datos espaciales y los datos descriptivos. Ya dijimos que los datos descriptivos son los que están en las columnas, que se llaman atributos, y que pues corresponden a cada elemento de la entidad espacial. Cuando estamos platicando de las entidades espaciales, por ejemplo, para representar una entidad espacial, puede ser, volvamos al ejemplo de caminos. Entonces esa entidad espacial caminos tiene pues muchos caminos representados en la parte espacial, y pues muchas filas, digamos, en la tabla de atributos, en donde cada fila representa un camino, ¿verdad? O un tramo del camino. Normalmente los caminos y las carreteras y otros elementos lineales que se representan en los SIG, pues son líneas compuestas, es decir, no, por ejemplo, si midiéramos la carretera que va de Quetzaltenango a Guatemala, pues no es una sola línea que podamos dibujar en un mapa, ¿verdad? Sino que se va dibujando por segmentos hasta completar toda la línea. Es decir, que la carretera sea uno que va de Quetzaltenango a Guatemala, pues puede estar formada por, no sé, 20, 50 líneas individuales que tienen pues el nombre común, que sería la carretera CA1. Los datos espaciales, como dijimos, representan la forma del objeto espacial y pues también su ubicación, es decir, dónde está el camino, pues lo podemos ver visualmente también sobre qué municipio está, y la forma que tiene, es una línea sinuosa, una línea recta o una combinación de ambas, que es lo más seguro. Y estos datos espaciales pues nos representan los objetos espaciales del mundo real, o entidades espaciales del mundo real, pues con esas geometrías que vemos ahí en la pantalla. Es decir, pueden ser objetos espaciales que tomen la forma de un punto, objetos espaciales que tomen la forma de una línea, de una o varias líneas, como decíamos, que tomen la forma de polígonos, o que tomen la característica de ser una superficie. Si vemos acá en el caso de los puntos, pues bueno, hay elementos que se podrán representar como puntos sobre un mapa, sobre una pantalla de un SIG. Estaríamos hablando, por ejemplo, de pues se me ocurre tal vez los tanques de los pozos de abastecimiento de agua potable. Puede ser un elemento que se represente como un punto. Una caseta telefónica, por ejemplo, puede ser otro. Los postes que distribuyen la energía eléctrica o que conducen la energía eléctrica. Pues no sé, varios elementos que puedan ser de tipo puntual, como pues podría ser las antenas de transmisión de telefonía, por ejemplo. Estos se pueden fácilmente, y es la forma más adecuada de representarlos, como un punto. Las líneas, pues creo que ejemplos comunes son las carreteras, los ríos, las redes de distribución de energía eléctrica, de telefonía, las redes de agua potable, las redes de drenaje, ¿sí? Todos estos son elementos que se representan muy bien a través de líneas. La representación por polígonos, pues obviamente elementos que tienen esa característica tienen pues largo y tienen ancho. Por ejemplo, pongamos el ejemplo más sencillo y más fácil de reconocer, un condominio, una colonia, en donde pues se pueden representar por polígonos cada uno de los lotes que están presentes en esa colonia. Ejemplos también
muy habituales serían el mapa de municipios del país, el mapa de departamentos, el mapa de cuencas, que fácilmente nos permiten ver que tienen formas poligonales. Y la última forma, que serían las superficies, que se refiere básicamente a la representación de objetos espaciales que tienen pues ancho y largo, como el caso de los polígonos, pero además tienen un tercer valor en cada uno de los lugares que nos ubiquemos, que es una coordenada Z. Una coordenada Z que lo que más habitualmente podemos referir es la altura, pero también hay otros elementos como los que están acá abajo mencionados, como el valor de la pendiente, como el valor de temperatura, que perfectamente se representan como superficies. Entonces, utilizando los sistemas de información geográfica, sabemos que a través de la representación de estos elementos estamos representando los diferentes objetos espaciales. Estamos representando la forma a través de estas geometrías, pero también, pues, como vimos en el concepto, un sistema de información geográfica contiene pues información geográfica referenciada, utilizando normalmente diferentes sistemas de coordenadas. Luego, bueno, en el caso de los datos espaciales, cuando estamos implementando un sistema de información geográfica, pues debemos de tener ciertas fuentes para poder obtener ese dato espacial. Es decir, qué forma tiene una carretera, cuál es la dirección, el rumbo y la longitud que tiene sus líneas, o cuál es la forma y la ubicación que tiene una masa boscosa. Todos estos elementos podemos obtenerlos a través de varias fuentes, es decir, la parte estrictamente espacial, que, como repito, se refiere a la forma y se refiere a la ubicación de ese objeto espacial. Entonces tenemos que a través de la fotografía aérea, o sea, la mayoría de nosotros hemos escuchado de fotografías aéreas, y por definición pues es una fotografía tomada desde un avión, que nos permite reconocer los elementos que hay sobre la superficie de la Tierra. Acá, a través de una fotografía aérea, nosotros podemos derivar planos o conjunto de polígonos, por ejemplo, que nos muestren, por ejemplo, el uso del suelo, para poder representarlo luego en un sistema de información geográfica y complementarlo con la parte descriptiva. El proceso de restitución que acá se anota es un proceso pues particular y muy específico y necesario de las fotografías aéreas, que permiten que esta fotografía en crudo, luego de este proceso de restitución, que van a encontrarlo como ortorrectificación también, nos permitan ver todos los elementos que están acá de una manera totalmente vertical, ¿verdad? Es decir, un elemento que esté ubicado exactamente por debajo del lente de la cámara, pues no va a tener distorsión en cuanto a su forma, en cuanto a su área, mientras que un elemento que esté ubicado en las partes más alejadas de este foco, pues van a sufrir ciertas distorsiones. Esas distorsiones entonces son corregidas a través de este proceso de restitución fotogramétrica. Otra fuente de datos espaciales es la mesa digitalizadora. Pues el IGN utilizó en algún tiempo un hardware de este tipo para transformar algunos elementos, algunos productos que se tenían en papel, y llevarlos al formato digital. Ya dijimos que los sistemas de información geográfica actualmente manejan, es parte de su estructura, el manejo de archivos digitales. Entonces, pues derivado de ahí, se tienen que transformar todos los elementos analógicos o físicos, como un mapa o un plano, en un elemento digital para poderlo procesar y utilizar en los sistemas de información geográfica modernos. También están estas otras fuentes de obtención de datos espaciales, las imágenes satelitales, ¿verdad? Muy similares a las fotografías aéreas, pero ya sabemos que pues una fotografía aérea es tomada a poca altura sobre la superficie de la Tierra, 2000, 3000 metros,
En el caso de los drones, actualmente ya sabemos que esas fotografías se pueden tomar a 100 metros de la superficie de la Tierra, nos da más definición, nos da más claridad en la observación de los objetos. Y los satélites, por su parte, pues están a miles de kilómetros sobre la superficie de la Tierra, 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, y pues están fuera prácticamente de la Tierra, orbitando alrededor de la Tierra, pero nos permiten observar pues áreas mucho más extensas y adecuados para ciertos trabajos específicos, como por ejemplo cobertura en la Tierra. Hay otros que evalúan estado del crecimiento de la vegetación, nubosidad, la misma cuestión de huracanes y tormentas, pues a través de los satélites se pueden observar, lo cual no sucede con la fotografía aérea, ¿verdad? Que es mucho más cercana a la superficie. El uso de los GPS, ¿ya? A través de un GPS también obtenemos información espacial, es decir, la parte de la forma y la parte de la ubicación de los objetos. La topografía digital también es importante en este sentido, ¿ya? Podemos generar datos que podemos utilizar en sí a través de una topografía digital. Y el uso de escáner, o sea, al igual que el escáner común y corriente que nosotros conocemos, el escáner SIG pues mantiene esas características de ubicación y de forma de los elementos sin distorsionarlos, para poder transformar también elementos físicos en archivos digitales. Aquí tal vez la única diferencia con una diferencia importante con la mesa digitalizadora es que la mesa digitalizadora nos produce un archivo en formato vectorial. Vamos a ver lo de los formatos también más adelante, mientras que el escáner nos produce un archivo en formato raster, que son los dos formatos que se utilizan predominantemente en los sistemas de información geográfica. Entonces, bueno, esto sería el ejemplo de una fotografía aérea. Uno de los usos que frecuentemente se le va a dar a una fotografía aérea es la realización de una interpretación de esta fotografía, y esto pues no es más que el proceso de identificar a través de bueno, puede ser la observación, digamos que acá yo observo esta fotografía y puedo definir algunos elementos que son obvios, por ejemplo esta carretera, y puedo dibujarla para crear una entidad espacial de carreteras, formando todo el callejero y toda la parte de carreteras. Puedo también distinguir entre edificaciones, como vemos acá, tendría otra capa o otro objeto espacial de edificaciones, hay muchas. Otro podría ser de áreas sin ningún uso, posiblemente estas que están acá, áreas con algunos cultivos como las que están acá. Pues si quiero ir más allá, tal vez las áreas forestales, que aquí tengo un componente forestal importante. Si quiero dentro de las edificaciones o dentro de las instalaciones de uso antropológico, serían estas instalaciones deportivas, instalaciones de salud, si tuviera la oportunidad de clasificarlas, etcétera. Entonces, pues la fotointerpretar es eso, ¿verdad? Es identificar sobre una fotografía aérea esos elementos. Puede hacerse así como les estoy diciendo, de manera visual, pero pues hay técnicas mucho más digamos sofisticadas y más propias de los SIG, a través de los cuales se hace una interpretación más automática, utilizando ciertos criterios de clasificación a través de puntos de control, obviamente hay que establecer en el terreno, para luego pues tener una identificación de todos los elementos que están en este territorio y hacer una clasificación específica de ellos, ¿no? Una imagen satelital, bueno, lo que les decía, obviamente el área que se cubre es completamente diferente a una fotografía aérea. La fotografía anterior, como vemos, pues tal vez no hice la medición, pero en el caso del CUNOC mide aproximadamente 5 hectáreas. Entonces pues aquí si multiplicamos estamos hablando de unas 25-30 hectáreas en este espacio, mientras que aquí estamos hablando de muchos kilómetros cuadrados, ¿sí? Que
es parte de las diferencias. El área que cubre una imagen de satélite es mucho más extensa. Se hace una clasificación de los elementos que se observan en la imagen digital a través de un proceso. Ahí sí tiene que ser un proceso mucho más técnico, a través de un sistema de información geográfica, para llegar a distinguir los diferentes elementos que están en la imagen de satélite que estamos observando. Pasando a los datos descriptivos. El dato descriptivo es, les decía, bueno, comenzando con que existen algunos términos que identifican a los datos descriptivos. Otro es el término de datos aespaciales o datos alfanuméricos, refiriéndose a que su escritura es con caracteres alfabéticos y números. Esta es la muestra de una tabla de atributos y como podemos ver entonces acá serían un mapa de varios municipios de Guatemala, que tiene, en este sentido, tiene 6 atributos. Un identificador en la primera columna. El primer atributo es el identificador. El segundo atributo hace referencia a la geometría de la entidad espacial, que son polígonos, ¿verdad? Cada municipio es un polígono. El tercer atributo es un código municipal, es una clasificación específica del país. El cuarto atributo es el nombre del municipio, como podemos ver acá, ¿sí? El nombre de todos los municipios. El quinto atributo es el área de cada municipio en kilómetros cuadrados. El sexto atributo es a qué departamento pertenece. Entonces, pues los atributos, si me preguntaran cuáles son los atributos de esta capa, serían 6 atributos, desde el identificador hasta el nombre del departamento. ¿Cuántos municipios forman este mapa específico que estoy manejando? Aquí abajo lo tengo, es decir, el número de municipios que forman la entidad municipio que estoy analizando acá son 113. Acá nos aparece este número. Vamos a ir conociendo esto cuando manejemos las tablas de atributos. Y la característica de los elementos que forman una misma entidad espacial, como en este caso la entidad municipios, es que todos comparten los mismos atributos. ¿A qué me refiero? Todos los municipios en esta tabla tienen un identificador, tienen una forma, tienen un código, tienen un nombre específico, tienen un área específica y pertenecen a un departamento en particular. Obviamente la diferencia es que cada uno de los municipios o cada una de las filas, en cada una de las filas, el valor que tiene al menos uno de los atributos va a ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí van a ver por lo menos 3 valores diferentes. El identificador, este sí es común para todos, ¿sí? Este es común para todos. Este es diferente, cada municipio tiene un código diferente, el nombre también es diferente, aunque ahí pueden haber algunas similitudes. El área, lo más seguro es que va a ser diferente, es difícil que 2 municipios tengan la misma área exactamente. Y este elemento sí puede ser común, es decir, sabemos que aquí, por ejemplo, tenemos varios municipios que son de Chimaltenango, entonces el valor del atributo departamento para varios municipios es el mismo, igual que el valor de la forma. Pero los demás valores sí son totalmente diferentes. Entonces tienen los mismos atributos, pero tienen diferentes valores, identificando cada uno de estos atributos. Los sistemas de información geográfica hacen esto, ¿verdad? Suelen sobre un territorio específico dividir ese territorio para apartar las diferentes entidades espaciales. Entonces, si imaginémonos un municipio en específico, Sololá, porque aquí hay lagos, si no, no vamos a tener, o Petén, que sería mucho más fácil porque sí son muchos lagos los que existen en Petén. Entonces, podemos hacer un estrato geográfico que recibe el nombre de capa, ¿sí? Y si vamos a verlo si es un software que está en inglés, pues va a aparecernos esto como layer. Entonces podemos hacer un estrato geográfico o una capa que represente cómo se utiliza el suelo en Petén, ¿ya? Y pues obviamente los diferentes usos con cultivos, usos forestales, usos para pasto, usos para
pues la parte de edificación, etcétera. Lagos, pues habría otro estrato geográfico que únicamente nos muestra cuántos lagos hay, sus formas y sus ubicaciones en el departamento de Petén. Pozos, hablemos de pozos para la provisión de agua potable, obviamente, bueno, también para otros usos agrícolas tal vez, pues van a haber otro estrato que únicamente nos muestra los pozos, el otro estrato de ríos, de edificios y de las vías que hay en Petén. Entonces estamos haciendo sobre un mismo espacio geográfico que sería el departamento de Petén cortes verticales, digamos, estamos separando los diferentes estratos geográficos o entidades espaciales que nos interesan. Y la sobreposición, primero los sistemas de información geográfica lo que hacen es dividir ese territorio en diferentes estratos. Esta división técnicamente se conoce dentro de los SIG como la división vertical de la información. Y luego de que las dividimos, pues podemos utilizar alguna combinación de estos estratos para estudios específicos. Por ejemplo, vayamos a una combinación en donde yo quiero saber qué espacios del uso del suelo dedicados a pastizales o dedicados a agricultura cuentan con pozos para la provisión de agua potable. Entonces podemos combinar estos dos elementos, estos dos estratos, para llegar a ciertas conclusiones que puedan interesarnos en cuestión de proyectos o en cuestión de toma de decisiones en torno a esto, ¿no? Entonces, los estratos geográficos, las capas o entidades espaciales, es la forma de cómo los sistemas de información geográfica separan los diferentes objetos espaciales para el uso que más convenga en función de quién esté manejando esa información. Esta diapositiva nos muestra la parte de los componentes de un sistema de información geográfica. Podemos ver que están señalados 5 componentes, ¿no? Algunos de ellos ya los habíamos mencionado un poco. Está la parte del hardware, que es la parte física de la computadora, entonces del SIG, perdón. Estamos hablando de todos los componentes de un sistema de computadora, como sería, bueno, antes era más dividido, el monitor, el CPU, el teclado, el mouse, la impresora. Si recordamos algunos de los elementos físicos específicos de SIG, serían la mesa digitalizadora, el escáner, por ejemplo, el plotter, que es un elemento importante dentro de los SIG para poder imprimir mapas, gráficas y otros elementos. La parte del software, que se refiere a los programas, como en cualquier otra aplicación, los programas que nos permiten hacer lo que mencionaba el concepto, ¿verdad? Que nos permiten adquirir los datos, almacenar los datos, manipular los datos, desplegar los datos para los diferentes procesos que nos interesen. La parte de los datos, ya dijimos que tenemos datos espaciales y datos alfanuméricos o descriptivos o espaciales, que pues tienen que estar presentes para poder desarrollar un sistema de información geográfica. Los procedimientos, que es otro componente importante de los sistemas de información geográfica, estaría un poquito referido a las ciencias específicas que se tienen que utilizar o aplicar en un SIG. Y el recurso humano, si recordamos la diapositiva de el mundo real, el SIG y el usuario, pues se referiría a esa parte, aunque en un sistema de información geográfica pues nos estaríamos ubicando más específicamente en la parte de la toma de datos del mundo real y su proceso en el software SIG para la obtención de ciertos productos que interesen, ¿no? Esta es parte de lo que les mencionaba de la parte física de un sistema de información geográfica: el teclado, el CPU, UPS, el mouse, el monitor, un plotter como parte de ese equipo físico, una mesa de digitalización, un escáner y tal vez una impresora común y corriente también, que normalmente se utilizan para la producción de algunos elementos más pequeños, digamos, o para
para uso más en informes, por ejemplo. La parte del software es propiamente los programas. En cuanto al software, hay varios que actualmente se utilizan, ¿verdad? Algunos de ellos son de licencia libre, de licencia gratuita, y algunos también son de licencia pagada. Dentro de los más populares, digamos, de licencia pagada está todo el paquete de ArcGIS, que es un software bastante desarrollado, pero bastante caro también. Y dentro de los de acceso libre, creo que uno de los que ha avanzado mucho y que la mayoría de quienes se relacionan en SIG los conocen muy bien y los han manejado muy bien, que sería el Quantum GIS o el QGIS, que pues, se ha desarrollado mucho a raíz de pues, ser un SIG colaborativo, se llaman, donde todos aportan y van haciéndole mejoras paulatinas, ¿no? Y hay otros pues de tipo gratuito, como el GBSIG, como es el Spring, que es un software de los primeros de licencia gratuita de origen brasileño, el Idrisi, que es también un software especializado un poquito en manejo de formato raster, y así hay varios que podemos conseguir en el mercado como gratuitos, y otros pues como les mencionaba, en ArcGIS de licencia pagada. Aquí lo que presenta la gráfica es prácticamente todos los procesos que puede uno realizar en un SIG, ¿no? Digitalización de elementos, el procesamiento de imágenes, por ejemplo, para hacer una clasificación y para hacer la interpretación que mencionábamos, la fotointerpretación que mencionábamos al principio, análisis estadístico, que normalmente acá pues recibe el nombre de análisis geoestadístico por tener el componente geográfico o espacial, un sistema de manejo de base de datos que es esencial precisamente para manejar esta parte de la tabla de atributos o los elementos descriptivos, un sistema de despliegue cartográfico, pues obviamente todos los sistemas tienen la posibilidad de generar mapas con los componentes estándar